Hola, Hola, ¿cómo buenas noches, están? ¿cómo están? Buenas noches, aquí estamos con Mauricio y se incorporó un nuevo integrante, nuestra mascota de Lemniscata del canal Uni, nuestro unicornio, que bueno, como animal de poder nos va a servir para, bueno, para transmitir este tipo de mensajes en estos lineamientos que andamos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relacionado con lo que estamos viviendo, toda esta situación tan especial por la que estamos atravesando. Así es que para introducir este tema, te voy a pedir a ti, Laura, que empieces. Bueno, eh, con Mauricio queríamos hablar acerca de certezas o pretendidas certezas que se están cayendo, se nos están cayendo a muchos. Yo personalmente con esta situación de pandemia, he visto gente que en la calle, en algún local que he entrado, me ha expresado a través de, bueno, de comentarios o de pedirme una opinión sobre esto, a veces con indirecta. ¿Qué opinas de esto de pasarse lavándose las manos? Nos pasamos lavando las manos. Y lo que yo noto detrás de las palabras, más allá de un intercambio, ¿verdad? Social, es mucho desnorteo, es como una sensación que muchas veces es como que también a veces siento en algunas personas al comentarme desde ese lugar energético, como que están de alguna manera buscando una certeza, algo a lo que aferrarse. Y también somos conscientes de que hay mucho bombardeo de información de un lado, del otro, desde lo conspiranoico, bueno, distintas versiones además de lo oficial. Entonces, La propaganda cientificista. las propagandas cientificistas. Entonces, quizás a los que no estén parados desde un lugar bueno, quizás yo lo llamo de coherencia, un lugar de alineación con nuestras experiencias de vida, integración de verdades a través de justamente de nuestras propias experiencias, seguir a nuestro maestro interno, sobre todo, y bueno, y desde allí quizás algunas personas o muchas personas estén haciendo esas transiciones, ¿no? Como buscando o relojeando certezas. Y bueno, hay lo que vemos con Mauricio, que hay todo un tema de caerse muchas verdades o pretendidas verdades, y eso se está dando para muchas personas. Sí, se están cayendo muchas verdades, certezas, hábitos, costumbres, inercias. En base a la situación que estamos viviendo, que en otro video que hice yo comentaba que es la percepción, que al menos en lo individual yo tengo el inconsciente colectivo, que lo que capto más o menos que está pasando es como si le hubieran pegado un mazazo y lo hubieran dejado medio aturdido. Entonces como que no se sabe bien dónde ir, a dónde poner rumbo, en qué creer, en qué no creer, qué hacer, qué no hacer. Es como esta especie de aturdimiento que se percibe, a eso me refería. Y con eso yo quería decir que sí, o sea, efectivamente en estos momentos están los tiempos para justamente que se nos caigan cosas. No son tiempos de acumular verdades ajenas ni de seguir verdades digeridas por otros o certezas dadas por otros. Son tiempos justamente donde se nos caen cosas, donde se destruyen cosas, donde chocan estrepitosamente ciertas cosas contra la magnitud de la evidencia, de los hechos y de las dinámicas que estamos viviendo. Son tiempos donde esa es la dinámica de fondo, más allá de lo que pasa en este gran teatro, que con este caso de esta supuesta pandemia se ha convertido en un circo, pero eh, de alguna manera el trasfondo que hay es justamente de un desmoronamiento de cosas. Entonces ya no están los tiempos, o sea, no es momento de reemplazar verdades por otras. Hay un, como decía Laura, en el inconsciente colectivo, o sea, o incluso personas que lo expresan inconscientemente, a nivel general, está esta sensación de, bueno, ¿a quién le creo? ¿A quién sigo? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién me dice qué hacer? ¿Quién me dice qué pensar? ¿Esto es así o no es así? Hay tantas versiones, etcétera, etcétera, etcétera.
Y yo quería decir, o sea, capaz que tengo muy poco que decir en este video, pero lo que quería decir es que simplemente no son los tiempos de seguir, de continuar justamente siguiendo a alguien, que me pongan la verdad digerida en la mesa y yo la sigo. Son tiempos de buscar verdades profundas, mi propia verdad profunda. ¿Qué es lo que hay en mí de auténtico y a dónde me lleva eso? Eso me va a llevar la guía interna, el GPS interno, a dónde me lleva. Por eso se nos están cayendo todas estas cosas. Todo lo que es falso se nos está cayendo. Si alguien ya venía en un proceso de búsqueda de qué es lo que hay de auténtico, cuál es su verdad que resuena en lo profundo, no en los programas ni en los autoengaños, sino que en lo profundo. Si alguien ya resuena con eso, en realidad esto solo no le ha votado nada, o le ha votado solamente lo que era accesorio, lo que era falso, lo que no era verdad, justamente, lo que no era auténtico, pero el centro, la esencia se ha mantenido. Entonces yo lo que quiero decir es tan simple como que los tiempos, justamente la invitación que nos hacen es esa, es a soltar todo lo que en nosotros era falso, era tomado de otros, toda esta flojera espiritual que es seguir verdades de otros, de una religión, de la política, del cientifismo, de los gurúes, de los maestros, de quien sea, y empezar a buscar cuál es tu verdad, cuál es tu coherencia y cuál es tu autenticidad, aun si eso te lleva a alejarte de hábitos del pasado, de personas que estaban cerca de tu vida, o aun si eso no le gusta a quien tienes al lado, a quien es parte del colectivo, del grupo, no importa. Eso es lo que se nos está pidiendo en estos momentos. Caminar esas verdades, buscarlas. Si no las sabemos, no pasa nada, pero hay que buscarlas, no esperar que el otro me las dé. No esperar que si una situación se me caen ciertas cosas, venga otro y me ponga otra cosa en su lugar. Ese no es el camino más alineado con lo que viene en estos hechos, en estas dinámicas, que justamente lo que se nos pide es entrar en nosotros. Por algo tuvimos un tiempo de, entre comillas, aislamiento para entrar en nosotros, entrar y ver qué está pasando ahí adentro también. Exactamente, como dice Mauricio, muchas estructuras rígidas están cayendo en procesos personales. Muchas de nuestras rigideces o patrones asociados con rigideces o formas esquemáticas, hábitos de hacer y de pensar las cosas se están derrumbando porque hay una atmósfera como de gran bruma. Si bien hay gente que se aferra a tal o cual creencia y bueno, cada uno tiene su libertad, ¿verdad? Para creer lo que quiera creer, también estamos viviendo por parte de muchos que están aferrándose a versiones más oficiales acerca de la pandemia, el contagio, etcétera, y como el gran peligro, ¿no?, del virus. Estamos viviendo también momentos de control, de mucho control a nivel mundial, ¿verdad? Y el control es una energía o la manifestación de un tipo de energía, es una frecuencia vibratoria, es un elemento reactivo también a una frecuencia vibratoria que es el miedo. Entonces tenemos dos tipos de frecuencias vibratorias, el amor, que lo podemos ver como una frecuencia vibratoria, ¿verdad? Porque lo es, y el miedo, que justamente es un lugar bastante alejado del amor. Es un lugar psíquico también, un lugar energético, alejado del amor. Entonces, está bien, yo creo que cada cual tiene su camino para integrar y adoptar las creencias, los pensamientos que crean más adecuados para su vida y además su propio aprendizaje. Más allá de eso, también sabemos, ¿no?, por experiencia de vida, que hay ciertos patrones que de alguna manera, como patrones que estimulan el elemento miedo, la energía del miedo, que nos van alejando también de un sendero que tiene que ver con integración y nutrientes de una verdad más profunda a nivel personal y que nos van de alguna manera posicionándonos en un sendero donde es como que no podemos dejar de ver la verdad en cuanto a experiencia, a vivir y caminar nuestras propias experiencias, ¿tá? No sé, me ha tocado, por ejemplo, consultantes que me han dicho, Laura, estuve yendo a otra terapeuta, estuve viendo a tal o cual, y sabes que esa otra terapeuta
no es por juzgar, no quiero juzgar, pero cuando me dijo tal cosa del tapabocas o de esto, yo le noté una energía de miedo y otros me dicen y de control. Entonces no entiendo, es como que por un lado veo esto y no se trata de juzgar a nadie, sino simplemente cada uno como paciente, consultante, como le quieran llamar, de un médico, un psicólogo, un biodecodificador, cualquier terapeuta y como terapeuta, y más allá de esos roles, autoobservarnos y vernos también para nuestro propio aprendizaje evolutivo, desde dónde estamos de alguna manera ejerciendo autoridad, desde dónde estamos parados, desde nuestra propia autoridad interna, ¿sí? O sea, hemos integrado realmente aquello que pregonamos, aquello que seguimos como verdad, lo hemos integrado en nuestras vidas, o es simplemente un autoconvencimiento desde un lugar de, no sé, yo quiero avanzar en la vida, quiero ser mejor persona, pero eso está todo muy bien, todo muy lindo, pero podemos hacerlo también desde un lugar desintegrado, desde un lugar alejado de nuestra coherencia y de asumir la asunción de nuestra propia autoridad, que siempre es interna, nuestra autoridad interna, ¿ah? Aquello que para lo cual nosotros tenemos que escucharnos también con esa energía femenina, escucharnos profundamente. Y para escucharnos muchas veces hay que dejar de lado las creencias habituales y los modelos habituales que también se nos ha transmitido a muchos niveles, familiar, social, ¿sí? Modelos cientifistas, como dice Mauricio, también se nos ha inculcado y se nos ha transmitido ciertos modelos que no por eso quiere decir que todos los científicos lo compartan, porque hemos escuchado muchas voces también de versiones oficiales que no están de acuerdo con muchas medidas sanitarias y no están de acuerdo con el proceder, los propios médicos, ¿tá? No están de acuerdo con otro tipo de proceder más oficialista. Entonces, es un momento justamente yo creo que para autoobservar la realidad, pero no sin antes autoobservarse a uno mismo desde qué lugar está filtrando todo eso. Y sobre todo escucharnos para saber desde qué energía estamos de alguna manera analizando la realidad, viéndola, que sabemos que puede tener muchos ángulos la realidad, ¿verdad? Va a tener muchos, es rica la experiencia humana y la diversidad humana para analizar desde muchos ángulos. Ahora, en base a esa energía, porque estamos hablando de la salud, ¿no? La pandemia remite directamente a un tema de salud, y la salud a nivel integral. La salud no es solo lo físico o el bienestar físico, no es solo la sintomatología, esto lo hemos dicho en otros videos anteriores Hasta el de la cansancio. Endicata. No es solamente, no nace de un síntoma la enfermedad, no nace ahí, no se origina ahí, ¿sí? Y eso no porque lo diga solo el doctor Hammer. El doctor Hammer fue el que de alguna manera investiga, sistematiza y va más allá de alguna manera, ¿no? En los procesos incluso cerebrales de todo esto y programaciones biológicas. Pero cualquier persona que empiece detenidamente a autoobservarse y observar a otros humanos alrededor, qué bioshocks, qué impactos emocionales, vivenciales sobre estrés y cuánto tarda el síntoma en aparecer y lo simbólico del síntoma, y se puede ir dando cuenta de muchas cosas que suceden, ¿ah? Y que están todas unidas, están asociadas, ¿no? Que la realidad no es de aquí para allá, sino que se genera antes ese síntoma. Entonces, creo que es bueno también mucho el escucharse, no solo lo intelectual. Es como que ya no nos sirve en esta época solamente, a ver, ¿cómo diría?, un sistema intelectual de creencias para responder a todo lo que está pasando. Porque van a ver que desde ahí es como que muchas cosas no van a cerrar y no nos van a cerrar internamente. Sí, mente lúcida, pero más allá de tus creencias muy respetables, escuchar al corazón, escuchar la inocencia. Acá viene Uni hoy a mostrarnos también el arquetipo del unicornio, que es la inocencia, ¿sí? La inocencia y ese poder que es
intocable, o sea, no lo puede tocar nadie, por más manipulación o control. Hay un lugar de donde todos ejercemos, cuando nos abrimos ese lugar, nuestro poder, nuestra voz, nuestra expresión, que es un lugar muy puro, de mucha pureza a nivel del ser. ¿Ah? De mucha coherencia a nivel del ser también, más allá de nuestros personajes, de nuestros roles, de nuestras creencias, de nuestra educación, de cómo nos han educado a cada uno y todas las especificidades, singularidades que portamos. Cada persona, cada individuo es un universo, un microuniverso dentro de este gran cosmos, pero tenemos un lugar de inocencia donde sí podemos reconectarnos al ser y escuchar ese latir fuerte esta experiencia en realidad me está indicando alejate de esto, esta otra en realidad me está indicando busca por este lugar, esta otra me está indicando, esta experiencia, ahora ya es momento de actuar, de pasar a la acción. Esta otra experiencia me está indicando, ahora es momento de replegarte y de escucharte, porque si no quizás no lo puedas hacer ahora en este momento, la acción correcta, la acción adecuada, que no es actuar por actuar o pegar manotazos de ahogado, como digo yo, sino que es actuar, pero habiéndote escuchado y sobre todo escuchado tu autoridad interna, a tu autoridad. Desde ahí se va a ejercer la coherencia. Bueno, prácticamente dijiste todo. No. Sí, bastante. Yo solo agregar tal vez un par de cosas, nada más. La experiencia que estamos viviendo me parece es ideal para todos a quienes les resuene ejercitar la autoridad, como dijo Laura. La autoridad es un concepto que tiene varias aristas. Nosotros asociamos a veces autoridad con autoritarismo, que alguien imponga algo, que alguien diga esto se hace porque yo lo digo o porque es así. No. La autoridad a la que me refiero es a la autoridad que nace de la coherencia, de cuando nosotros conectamos con la coherencia y esto se hace a todo nivel, no solo a un nivel, como también Laura mencionó, no solo intelectual. En estos tiempos hemos visto que muchas cosas se caen y se ha visto, y esto digo no es por juzgar ni nada del estilo, pero se ve quién es quién. Se va a ver quién dice una cosa pero camina otra. Y eso el primero que no es tan importante tal vez que los demás lo vean, pero sí uno a sí mismo se lo vea. O sea, quien dice una cosa trabaja en, no sé, cierto mundo de la terapia, de guiar, porque la terapia tiene algo de guiar. O sea, a mí, por ejemplo, a Laura no le interesa, a mí tampoco, ni a muchos más seguro tampoco, alimentar esa cosa de los seguidores y todo ese tipo. Pero sí tiene una cosa como de guiar, de asistir temporalmente, para que el otro recupere su guía interna, el contacto con su guía interna. Porque la guía interna tiene de fábrica, o sea, no hay manera de que desaparezca, no te la pueden desinstalar. Por más que tú quieras o trates, es imposible. Entonces, hay mucha gente, o se ha visto esto, que tiene ese rol de guía, pero en realidad no es coherente el mensaje entre lo que se dice mentalmente, de la mente para afuera, digamos, y la energía que hay detrás de ese mensaje, de miedo, de ser tomado por el miedo y produce una incoherencia. O sea, no pasa nada, como digo yo, como decía, con sentir miedo, no pasa nada. Pero hay que irlo reconociendo, bueno, de dónde viene, de ahí vamos trabajando este miedo, ¿qué hay detrás de él? O sea, entonces son tiempos muy buenos para ejercitar la autoridad. La autoridad nos viene en realidad cuando nos paramos en nuestra coherencia y no permitimos que ningún tipo de estas especies de pseudo manipulaciones o juegos nos saquen de ahí. O sea, que nosotros nos dejemos llevar por este tipo de cosas y nos dejemos tomar. Y eso creo que es una de las cosas más importantes en estos tiempos, ejercitar la propia autoridad. Y la autoridad no te la puede dar nadie. La autoridad genuina de ser, me digo. No la autoridad de pasar por encima del otro. Eso no es autoridad. Eso tiene otro nombre. Me refiero a la autoridad de ser, que da cuando uno está parado en lo que es. No importa lo que sea, pero estás parado en lo que es. Y no en lo que no es. Eso no te lo puede dar nadie. Y es un resultado de una búsqueda que va hacia adentro siempre. Va hacia adentro a buscar, bueno, ¿cuál es mi verdad en esto? ¿Cuál es mi verdad que yo vivo, que yo encarno en esta situación? Digo, en esta situación que estamos viviendo, pero podría ser en cualquier otra. O sea, no es necesario este tipo de esquema para entrar ahí. Ahora se resalta tal vez esto, pero no es necesario. Entonces, si yo no lo sé,
busco, o sea, me busco, o me encuentro, mejor dicho, me voy encontrando, voy siguiendo las señales que todos nosotros tenemos un GPS instalado de fábrica, por más que te lo quieran tratar de secuestrar o de manipular, es imposible, nosotros tenemos ese GPS de fábrica, hay que ir escuchándolo, o sea, como decía Laura, no son tiempos donde la mente racional solamente por sí sola nos va a traer respuestas. Hay que confiar en lo que yo siento, hay que confiar en la intuición. Si algo me dice, aquí hay algo que no está bien, o hay algo que yo siento extraño, las sensaciones, me huele raro, confiemos en esa sensación. Aunque no importa que afuera todos no les importe, o todos piensen diferente a mí, o sientan diferente, no importa. Confiemos en lo que sentimos, confiemos y a ver dónde nos lleva eso. Eso es ir entrando primero en validarme a mí mismo, en darme coherencia y ver, bueno, a ver, esto que estoy viendo es una ilusión que yo me armé o realmente hay algo genuino detrás ahí. Eso es entrar en la experiencia, es una invitación a entrar en esa experiencia y ver dónde eso nos lleva. Esto con lo que sea, venga de la situación externa o de lo que tú sientas, pero entrar en la experiencia. O sea, nadie te va a dar la autoridad y nadie te va a dar el aplomo energético, hay que entrar ahí. Entonces, y no importa a quién se aleja ni quién se acerca, o sea, esta es una de las manipulaciones que nosotros en terapia vemos mucho, manipulaciones inconscientes en los árboles familiares, cuando hay alguien que no le gusta lo que tú haces y trata de manipularte subrepticiamente para que tú no lo hagas, para que tú no contraríes los mandatos familiares de lo que se supone que tienes que hacer, es la misma energía, o sea, o sea, si uno predica coherencia, se va a encontrar que tiene que ir de alguna manera no oyendo esas voces o esos programas y programitas inconscientes, mandatos que están ahí, que te dicen, tú tienes que creer esto, tú tienes que seguir esta línea y no tienes que alejarte de acá. Entonces, son tiempos muy buenos para ir ejercitando la autoridad interna, porque eso nos puede dar muchas luces en estos procesos. Y la autoridad interna le pesa a quien le pese. Porque, como digo, no es un tema de a que le va a gustar al de acá, le va a gustar a la de allá, le gustará a esto u otro. No, le pesa a quien le pese. Y le gusta a quien le guste. Pero es un regalo que me tengo que dar a mí. Y no solo un regalo, tal vez una responsabilidad en la vida de cada uno. Eso por un lado, y tal vez lo último que quisiera comentar es que he visto y me parece notar también a veces como energéticamente que está esta sensación en algunas personas como de que están esperando que esto de algún momento alguien les diga como que es una especie de broma o algo temporal para volver a una normalidad. Como diciendo, bueno, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? En realidad... Bueno, ahora se habla de perdona que te corte. No, dime. La nueva normalidad. Claro. Está muy de moda ahora. Sí. Se está escuchando mucho, estamos en la nueva normalidad. Bueno, ¿qué es la nueva normalidad? ¿Qué es la nueva normalidad? La nueva normalidad, cuidado con estas cosas. Se usa, como digo, en los medios de manipulación de masas, antes conocidos como medios de comunicación. Se usa mucho esta tendencia a crear conceptos porque el lenguaje crea realidad. A medida que yo ese lenguaje lo voy dotando de pensamientos, de imágenes, de emociones, voy creando realidad a través de él. Entonces se intenta imponer conceptos o se lanzan conceptos que se repiten una y otra vez hasta que cuando uno no está muy atento mentalmente se convierte en algo que yo empiezo a replicar de manera automática y luego ya se incorpora el concepto. Entonces está... Así como en algún momento se trató de incorporar el concepto de pacientes sanos, pacientes asintomáticos. Asintomáticos. O portadores, yo escuchaba mucho. O portadores sí, ese concepto no es nuevo, ya lo dijimos, yo lo dije en otro video, no es nuevo, existe hace mucho tiempo. Pero claro, es una herramienta perfecta para intentar crear una realidad favorable a intereses de control. Porque así, paciente asintomático, bueno, cualquiera puede ser un potencial... Todos somos sospechosos. Sospechoso. Todos estamos en un clima de sospecha acá y de guerra, pareciera. Yo me doy cuenta también de todas estas cosas. Así que cuidado con eso. Ahora, en el caso de... están tratando de crear el concepto de nueva normalidad, como para intentar vender la idea de que, bueno, esto fue como una especie de sueño, nada más, un pequeño glitch en la Matrix, y volvemos a la normalidad. Volvemos a la normalidad y a esta nueva normalidad que van a tratar seguro de vender que es más bonita que la otra, seguro. Pero esto es tratar de crear la realidad con el lenguaje bajo intereses de control. Así que, ojo,
Por eso estos tiempos están muy buenos para ir ejercitando también esto es lo otro que quería decir, me había olvidado, la intuición, la sensación. No todo el conocimiento viene de la mente racional. El conocimiento también incluye a la intuición, a la sensación, a la percepción y a un montón de cosas más. Por lo tanto, es una falacia tremenda, es un reduccionismo, toda esta especie de, no sé, apostolado cientificista que cree que el conocimiento solo viene de la mente racional. No es así. El conocimiento viene de muchas otras partes. Por lo tanto, yo te invito a que confíes en ti. Confíes en lo que tú sientes, en lo que te dice esa intuición, esa sensación vaga, rara, incluso que la sigas, a ver a dónde te lleva, como decía antes, para no repetir otra vez lo mismo, pero que confíes en tu intuición. Si algo no te huele bien, no te cierra, si algo no te encaja, bueno, ¿qué hay? ¿Y quién quiero ser yo con respecto a esto? ¿Qué me dice de mí con respecto a esto? De cómo moverme, de cómo actuar con respecto a esto, de cómo ser, primero que todo, cómo ser, de ahí viene todo lo demás. Entonces confiemos también en nuestra intuición, confiemos en esas sensaciones sutiles que todos tenemos como parte de nuestra guía interna, porque así se expresa nuestra guía interna, se expresa de manera muy sutil pero muy clara cuando nosotros estamos en silencio y la escuchamos. Y finalmente, sí, hay mucha gente que está esperando como esta especie de vuelta a la normalidad, pero bueno, astrológicamente estoy viviendo lo que significa un tránsito plutoniano y muchos otros están viviendo. Ahora lo estamos viviendo en cierto aspecto del área colectiva y sabemos, quienes lo estamos viviendo, que no hay vuelta a la normalidad. O sea, no hay vuelta a la normalidad. No nos aferremos a esa idea de que todo va a volver a ser normal, igual que antes. Esto es un proceso de cambio. Como siempre la vida es cambio y estamos en un momento especial dentro de un proceso. Por lo tanto, no nos aferremos a esa idea de normalidad. Mejor veamos qué es lo que la fuerza de los hechos nos está pidiendo construir y qué nos está pidiendo destruir. La destrucción es tan sagrada como la construcción en la vida. Por algo existe la muerte, que es tan sagrada como la vida. Hay cosas a veces que destruir. Destruir en el sentido de decir, esto ya es una prisión para mi alma, ya es algo que no me está limitando. Por lo tanto, así como lo creé, lo destruyo, para que otra cosa mucho más alineada pueda nacer. Y en estos tiempos no despreciemos también esa parte dentro de nuestro proceso individual. ¿Y qué cosas ya no me conviene seguir manteniendo? ¿Y qué cosas tengo o me conviene, me es útil, me es alineado con lo que siento, dirigirme a su creación, a crearlas, a manifestarlas? ¿Qué mundo queremos crear cuando tenemos la posibilidad de ser un poquito más conscientes de lo que teníamos, de lo que queremos y de lo que nos interesa? Exacto. ¿Qué mundo queremos crear? La posibilidad que tenemos siempre, esa oportunidad de ser creadores conscientes del mundo, porque hemos sido creadores también automáticos o co-creadores automáticos del mundo, repitiendo patrones ajenos, patrones impostados, patrones inculcados, grabados, patrones de manipulación, muchos de ellos, en las familias, en las escuelas. No nos se salva nada, ¿no? Ni nadie, no nos salvamos desde ese lugar, o sea, de que estamos todos inmersos, por eso estamos acá, todos inmersos en este juego de la manipulación hace milenios, y bueno, y ahora se está dando algo que es una oportunidad para los que queremos abrir más los ojos y verlo desde ese lugar, una oportunidad muy grande de caerse más máscaras, que se caiga. Mascarillas. Y mascarilla. Eso capaz que tarda un poquito más, no sabemos. Bueno, no sabemos. Pero bueno, la idea de la mascarilla también, la imposición ahora de las mascarillas en locales, que mucha gente, bueno, se resiste también, las consecuencias de la hipoxia, ¿no? Que dicen respirar nuestros excedentes también una y otra vez. Más allá de eso, sí, se ejerce un control desde ahí subconsciente sobre todo, y bueno, está bueno también, más allá de que estamos nosotros viviendo en este sistema y en esta transición, ser conscientes de que podemos actuar también desde un lugar de cancelación subconsciente, cancelar, ¿tá? Y pedir transformar activamente. Y pedir, más allá que, no sé, nos chanten en algún local, no sé, que hay que entrar sí o sí, viviendo en este sistema, pedir esa cancelación desde ese lugar
y verlo siempre como una transición a algo que nosotros estamos llamados a hacer, que es a transformar activamente el mundo desde nuestro lugar y nuestra coherencia sobre todo. Ser amor es el mensaje también que se nos intenta dar. Yo sacaba una carta hoy y justamente acá no sé si se lee. A ver. Bueno, Mauricio, tengo un temita ahí con los planos. Ser Ahí se amor. ve, Qué bonito. ahí se ve. Mira, hasta el uni. Empezó a cantar, Empezó. ¿ves? Se apagó Bien. solo. ¡Nah! Te lo juro, no lo toqué. No, esto no estaba controlado, señores. No, de veras. No me van ¿En a serio? creer. Se acabó, se apagó Se solo. apagó solo. Sí. Capaz que lo tocaste ahí en alguna parte. No, pero estaba con los dedos así. Bueno, no importa. Ujú. Hasta él canta. Sincronicidad. Ser amor. Ser. Hay tanta gente que te cruzas en la calle o viene a terapia y se desborda de ganas de ser, que te das cuenta, que se desborda. Capaz que no todos están todavía o no tantos en ese riel de, bueno, esta es mi oportunidad. Pero nos vamos aproximando muchos a eso. ¿Ah? Muchos se van aproximando a verlo como una gran oportunidad de ser. Hay gente que se le está derrumbando todo. O sea, y no tiene que ser necesariamente negativo eso, perdiendo trabajos que nunca quisieron tener. Hay gente que me ha dicho, Sí. perdí mi trabajo, Laura, perdí mi trabajo de tantos años, y yo le decía, ¿y te gustaba realmente? No, para nada, es una esclavitud. Ah, ¿y? Una liberación. Sí, pero ¿qué como? ¿De qué como? ¿Qué hago? ¿Ah? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos ahora cuando se nos cae lo que era falso? Esto. Entonces ahí, porque el sistema de trabajo, Mauricio lo ha posteado mucho, ha escrito Hasta el cansancio. artículos, el tema del trabajo, cómo las creencias acerca del trabajo, el sistema de trabajo que se nos ha impuesto y que hemos aceptado, obviamente, en este juego, ha sido un trabajo, un tripalium, iba a decir, Bueno, lo mismo. una máquina de tortura que ha estado muy unida al esfuerzo, al sudar sangre, al sacrificio, al deber, el deber ser, actuar desde ahí, desde el deber, el cumplir, el ser el mejor empleado del mes. El no disfrute. El no disfrute, de repente me reconocen, sí, en mi trabajo, pero yo no lo disfruto, no lo hago desde un lugar interno. El no significado, pleno. el no sentido. El no sentido. No tiene sentido para mí. Lo hago, pero no tiene sentido. Claro, y todo eso se nos está también vamos a ponerlo como símbolos que se nos están mostrando. Se nos está mostrando esto. No has tenido voz. No has sido vos. Ni con Z ni con S. No has sido vos, no has tenido voz. Date cuenta. ¿Por qué lo has permitido tanto tiempo no tener voz? ¿Y para qué? ¿Para qué? Pregúntate. ¿Para qué? ¿Y la vida qué te está diciendo de ese lugar? ¿Confías en la vida? ¿Sos con la vida? ¿Sos uno? ¿Actúas desde ese lugar de unidad? ¿Te amás a vos mismo? ¿Te amás lo suficiente para hacer vida desde esos lugares de belleza y de confianza y de unidad y de sincronicidad, que no es más que unidad disfrazada o revestida de vivencias, manifestaciones, oportunidades? Tal cual. Nada más que decir, creo yo, ¿no? Está muy claro y muy bien dicho. Yo creo que hay muchas lecturas para este universo, hay muchas. Creo que toda la realidad se puede leer desde ese lugar, desde el juego psíquico perverso que hemos elegido de alguna manera inconsciente vivirlo, la mayoría de las veces inconscientes, a veces algo conscientes, para destilar dolor, venganza, reproches, etc. Y siempre está la oportunidad de aprender de eso, tomar ganancia y salir de lugares donde no nos hacen bien,
donde nos hacen daño o nos hacemos daño a través de esos lugares, de esas personas, de esos hábitos, de esas creencias, de esos esquemas mentales. Siempre está la posibilidad de leer desde ese lugar y la posibilidad de leer también dentro del universo simbólico, que es curación. La curación, sabemos en biodecodificación, que se da a través del universo simbólico. Y si nosotros tomamos el simbolismo como una cura que nosotros mismos estamos emprendiendo, estamos animándonos a caminar, una curación radical, de raíz, de nuestras enfermedades más arraigadas y profundas que están en la psiquis, de esas enfermedades que nos han atado, nos han aferrado y nos han tapado, eclipsado lugares de inocencia, de pureza, de reiniciarnos desde otro lugar. Y bueno, yo creo que está Uni inspirando mucho acá. Así veo. Está todo bastante claro el punto. Hay muchas maneras de verlo. Compartimos la que nos hace sentido y no sé, más nada que agregar. Somos capaces de darnos el regalo de ser plenos de sentido en esta, ahora y siempre. Yo creo que es una pregunta que es muy válida en siempre, pero en esta situación especialmente podemos aprovecharla para entrar en esa pregunta con todo y decididamente. No tengo mucho más que decir en realidad. Hay bastante dicho hoy. Ujú. Así que nos despedimos. Nos despedimos y muchas gracias a quienes asisten. Otra Esta vez, vez lo toqué. esta vez Apenas, está pero lo cantando, toqué. es la despedida de Uni. Y bueno, gracias por acompañarnos. No sé si tú tienes más algo que decir. Bueno, Él es el protagonista. él es bueno. Vamos cerrando entonces y les damos muchas gracias por escuchar. ¿Sí? Chao.